Hola, soy Gabriela Calderón y soy la editora del Cato.org e investigadora del Instituto Cato. Hoy quisiera hablarles un poco, contextualizar un poco lo que han sido los 10 años de la llamada Revolución Ciudadana, es decir, del gobierno de Rafael Correa. Estamos a pocos días de las elecciones de segunda vuelta para determinar quién será el próximo presidente y básicamente son dos opciones, la del continuismo y la del cambio. En estos últimos 10 años lo que ha habido es una construcción de un régimen autoritario. Lo sorprendente es que se hizo a través de las urnas, mucho de eso con mayorías abrumadoras a lo largo de los últimos 10 años. El gobierno de la Revolución Ciudadana capturó prácticamente todas las instituciones del Estado ecuatoriano en aproximadamente 2 años y luego procedió a realizar una cantidad creciente de ataques contra la prensa independiente. La mayoría de estos ataques han sido conducidos desde la Supercom, que es un organismo de control estatal que ha servido como una herramienta para castigar a periodistas que no se alinean a la versión oficial de los hechos. Por el lado económico, la Revolución Ciudadana tiene un gigantesco aparato de comunicación gracias a medios de comunicación incautados en el año 2008 y que tienen más de 8 años en manos del Estado. Conformando así el grupo mediático más grande del país, es decir, el grupo mediático más grande del país está en manos del Estado. Y este gigantesco aparato de comunicación ha logrado posicionar tanto dentro como fuera del país la idea de que en Ecuador las cosas han venido andando bien. De hecho, en medio del segundo año de recesión, de hecho de contracción económica, el gobierno ha hecho esta campaña presidencial con el eslogan de la década ganada. Pero ¿realmente es una década ganada? Pues eso yo creo que está sinceramente lejos de la realidad. Durante el periodo inicial de la dolarización, en Ecuador usamos el dólar, entre el año 2000 y 2006, sin precios altos de petróleo y sin tanto gasto público, el gobierno había logrado, y por el gobierno me refiero a distintas administraciones porque hubieron muchos presidentes y mucha inestabilidad en los gobiernos en ese entonces, habían logrado un crecimiento promedio de 4,2%. Después, con los primeros años de la Revolución Ciudadana, el periodo comparable de los primeros 6 años de la Revolución Ciudadana, el crecimiento cayó a 3,2%. Es decir, se crecía a una tasa superior, y no ligeramente superior, sino un punto porcentual superior, teniendo ingresos petroleros mucho más bajos y sin tanto gasto público. Y no solo eso, sino que las distintas administraciones entre el periodo 2000 y 2006 venían reduciendo el endeudamiento público, desde un 75% del PIB hasta un 28% del PIB. Y luego llega la Revolución Ciudadana con un modelo estatista de alto gasto público que solo es sostenible con precios extraordinariamente altos del petróleo y hace crecer el gasto público como porcentaje del PIB de un promedio de 23% a un promedio de 40%. Es decir, casi se duplicó el gasto. ¿Y qué pasó con la deuda? Bueno, la deuda pasó de un 28% hasta llegar actualmente hasta por encima de un 45%. Y todo esto logrando un crecimiento que, como les decía, es un porcentaje por debajo del periodo inmediatamente anterior. Pero si comparamos los 10 años de la Revolución Ciudadana con los 10 años inmediatamente anteriores a la Revolución Ciudadana, esto sería desde 1997 hasta el año 2006, con el periodo de 2007 hasta el año 2016, lo que tenemos es que el crecimiento prácticamente no ha variado. El Ecuador en la década anterior a la Revolución Ciudadana creció en un 3,2% y en la década de la Revolución Ciudadana creció en un 3,3%. Hay que tener en cuenta que en la década inmediatamente anterior no hubo precios altos de petróleo, sino extremadamente bajos, y además hubo la mayor crisis financiera en la historia del país, en el año 1999. Entonces lo que tenemos ahora es un país donde se ha destruido lo poco que había de separación de poderes y de institucionalidad democrática. Estamos atravesando el segundo año de contracción económica y se proyectan al menos crecimientos negativos hasta el año 2020. Esto quiere decir una depresión de casi 5 años y tenemos una sociedad prácticamente silenciada a través de la llamada ley Mordaza, así se la conoce en nuestro país. Esta es la ley de comunicación aprobada en el año 2013. Y tenemos una justicia controlada. Hay organismos internacionales, fundaciones internacionales que se han expresado acerca de esto. Tenemos las Cortes controladas, la Fiscalía General del Estado no goza de independencia del Ejecutivo. Los casos de graves acusaciones de corrupción similares a aquellas que se han dado en Brasil languidecen, se pierden en un limbo dentro de la Fiscalía General del Estado.
Y todo esto tiene que ver con una concentración de poder en el Ejecutivo que no tiene precedentes en la historia democrática del Ecuador. Esto es desde el retorno a la democracia en 1979, no ha habido ningún presidente que concentre tanto poder como Rafael Correa. Es en este contexto que vamos a ir a las elecciones el 2 de abril, con una cancha muy desigual, con todo el aparato del Estado en contra de ese 61% de los ecuatorianos que no votaron por el candidato oficialista, que es Lenín Moreno. Y es dentro de ese contexto de una escasa independencia de las instituciones de control, incluyendo el Consejo Nacional Electoral, que los ecuatorianos probablemente van a tener que defender su voto en las calles, como sucedió el 19 de febrero. Muchas gracias por escucharnos.